Bueno, ahora sí vamos a empezar. Vamos a ver todo lo que corresponde al sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control en alimentos. Bueno, es una redundancia en alimentos porque este sistema es exclusivamente para trabajar en el sector alimentos. Este sistema también es conocido con las iniciales de APPCC, ¿no? Que en el castellano significa Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control, o el HACCP, que es en inglés, las iniciales en inglés, que es el Hazard Analysis Critical Control Point. Al final, la aplicación es la misma, pero a veces estas denominaciones del hazard, del término hazard, hace que pueda generar alguna confusión con la terminología de riesgo, que lo voy a más adelante a detallar. Entonces, el hazard es un sistema que va a permitir identificar, evaluar y controlar peligros significativos para la inocuidad de los alimentos. Este es un sistema que todas las empresas que procesan alimentos deben tener de manera obligatoria. Según nuestro marco legal, este es un sistema que se supone que actualmente deben estar utilizándolos, a excepción de algunas empresas pequeñitas que solamente podrían tener la obligación de utilizar, como son los principios generales de higiene, que incluye lo que es el BPM y los programas de higiene y saneamiento. Sin embargo, para aquellas empresas que trabajan con alimentos de alto riesgo, como pueden ser lácteos, cárnicos, hidrobiológicos, tienen que tener su sistema HACCP. Sistema HACCP en realidad no es un sistema sencillo, es un sistema complejo, tiene toda una metodología, está basado en 7 principios y además tiene toda una secuencia lógica que se tiene que seguir, que son los 12 pasos del HACCP, ¿no? En esos 12 pasos del HACCP se van aplicando los 7 principios del HACCP. Entonces, repetimos, el sistema HACCP nos va a permitir a nosotros identificar, evaluar y controlar los peligros significativos para la inocuidad de los alimentos. Les señalaba hace un momento que a veces causa una cierta confusión en la traducción del término hazard, que traducido al español significa riesgo, ¿no es cierto? Peligro, pero en el HACCP nosotros vamos a tener la concepción de la terminología peligro como aquel agente físico o de tipo químico o biológico que pueda ser peligroso o causar daño a la salud, ¿no? Por ejemplo, un peligro físico puede ser una piedra, vidrio o metal. Un peligro químico podría ser algún tipo de residuo de algún pesticida, insecticidas, o un peligro biológico que podría ser un microorganismo, que puede ser una bacteria, un virus, un moho, hongos. Entonces, es justamente en esta parte que va a centrarse el análisis de peligros que está enmarcado dentro de este sistema, que es un sistema pues que es utilizado a nivel mundial y en el mismo sentido que nosotros lo estamos viendo en este momento y vamos a ir avanzando. El otro término, que es el de RISC, ¿no es cierto? Este término de acá, RISC, eso es directamente o está relacionado con lo que es el análisis de riesgo, que es otra metodología que se utiliza, tiene toda una
metodología para el análisis de riesgo. Y en este caso, que no tiene que ver específicamente con HACCP, el riesgo se entiende como la probabilidad de que ocurra un daño a la salud por la presencia de un peligro en el alimento, ¿ya? Y ustedes muy probable que encuentren la traducción de esta terminología del Hazard Analysis, Critical Control Point, como análisis de riesgo e identificación y control de puntos críticos, o análisis de riesgos y control de puntos críticos, o análisis, perdón, o análisis de peligros de puntos críticos de control. Es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo. Nos vamos a basar en el análisis de los peligros, Y es importante también que más adelante vamos a ver si es que todo peligro al final representa un determinado riesgo o puede convertirse en algo que pueda dañar a la salud. Hay toda una metodología para determinar. Entonces, el HACCP es un sistema que, como les señalaba, es conocido a nivel mundial. Va a ayudar a toda lo que es la industria de alimentos para identificar estos riesgos y evitar cualquier tipo de peligro que signifique un peligro para la inocuidad de los alimentos, ¿no? Además, bueno, este sistema es obligatorio, por lo tanto, todas las empresas que procesan alimentos deben cumplirlo. En el Perú ya tenemos nuestras normas a partir del Decreto Supremo 007 del año 98, ahí ya se especifica que se debe utilizar el HACCP. Posteriormente, en el año 2006, si no me equivoco, sale una resolución ministerial donde se da de una manera más amplia y precisa la aplicación del sistema HACCP, ¿no? Además, este sistema nos da todos los principios y una serie de directrices que así han sido adoptados por la Comisión del Códex Alimentarios. Como en nuestro país, nosotros, en caso, digamos, nuestra normativa nacional tenga un vacío, pues el Códex Alimentario, nosotros vamos a tomar lo que diga el Códex Alimentarios. Es más, somos miembros del Códex Alimentarios como país. Entonces, este sistema HACCP está basado o tiene una base científica y identifica cuáles son esos peligros y el riesgo que representan, y en función de ello se van a dar una serie de medidas para controlarlos, ¿no? Y para que al final el producto que sale al consumidor tenga la garantía de inocuidad. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Si nosotros aplicamos en la empresa el sistema HACCP, pues nos va a ayudar, nos va a dar eficacia, productividad y mejora continua en los procesos. Además, ¿qué es lo que va a ayudar específicamente a reducir la aparición de enfermedades transmitidas por alimentos, ¿no? Sabemos que las famosas ETA son las enfermedades transmitidas por algún alimento que ha sido o tiene algún tipo de contaminación. Además, es fundamental para el comercio exterior. Bueno, es lo básico. Cuando ya se hace lo que es comercio exterior, cada país hay que tomar en cuenta que puede exigir también la aplicación de otro tipo de normas. Pero esto es lo básico que debe cumplir una empresa que va a exportar. Y sin lugar a duda, la aplicación de este sistema le va a brindar competitividad a la empresa, ¿no? Porque este sistema va a ayudar a tener toda una estructura, porque no solamente
es cuestión de documentos, sino que tiene que plasmarse en la práctica la aplicación de todo lo desarrollado en lo que se denomina el plan HACCP, ¿no? El plan HACCP, que es un requisito donde pues hay que presentar a la autoridad, ¿no? Si es que se quiere la validación del plan HACCP, ¿no? La aplicación de este sistema HACCP, como se le señalaba, tiene como finalidad asegurar la calidad sanitaria y la inocuidad de los alimentos y bebidas de consumo humano. ¿Qué es la inocuidad? La inocuidad la vamos a entender como la garantía de que los alimentos no van a causar daño al ser consumidos o cuando se preparen y o consuman de acuerdo con el uso a que están destinados, ¿no? En palabras sencillas, es aquella condición, aquel atributo que debe cumplir obligatoriamente el alimento y que garantice que no va a hacer daño a los consumidores. Quiere decir que todas las empresas que producen alimentos, al ser comercializados sus productos, pues no deben causar daño al consumidor, ¿no? Ahora, de acuerdo a la norma, esta es la resolución ministerial 449, donde se establece todos los lineamientos para la aplicación del HACCP. Le señalaba que la pequeña microempresa de alimentos va a regirse de acuerdo a lo que señala el Decreto Supremo 0097 y les decía, perdón, el Decreto Supremo 007 del año 98, donde señala de que las pequeñas van a utilizar o van a tener que implementar las buenas prácticas de manufactura como mínimo, salvo aquellas que trabajen con alimentos de riesgo. En lo que corresponde ya a la aplicación del sistema HACCP, hay que tomar en cuenta que todo el desarrollo de este sistema HACCP va a sustentarse o va a evidenciarse en el plan HACCP, ¿ya? Y para tener un plan HACCP, pues hay algunos requisitos previos que también están establecidos en lo que es el Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas. Y además hay que cumplir con los principios generales de higiene del Códex Alimentarios y algunos códigos prácticos específicos para la fabricación ya de cada tipo de alimentos. Entonces, vamos poniendo, digamos, como producto final que nosotros, después de que se implemente todo el sistema, vamos a contar al final con un plan HACCP. Un plan es un documento específico que tiene una serie de características y requisitos que debe cumplir. Entonces, el plan HACCP, como les dije anteriormente, no es simplemente un documento, ¿no? Debe aplicarse a la línea de producción. Y esto es muy importante, lo que voy a señalar. El plan HACCP es específico para cada alimento o bebida, ¿ya? Entonces, si en la planta procesamos yogur, queso, ¿no es cierto?, derivados lácteos, varios productos, pues no vamos a tener un solo plan HACCP. Vamos a tener un plan para cada tipo de alimento, cada tipo de producto, ¿ya? Además, esto debe ser revisado periódicamente para ver si es que hay que hacer alguna actualización, alguna precisión, acotación, en función a algún avance en algún tratamiento de la ciencia y tecnología de los alimentos. Siempre no es el hecho de que ya tenemos un plan HACCP y el documento queda ahí. El documento tiene que ser revisado periódicamente. Además,
En caso haya alguna modificación de algún producto final, ya sea en el proceso o en cualquier fase de la cadena alimentaria, debe validarse la aplicación del sistema HACCP y modificar el plan HACCP. Ya. Y eso es importante, hay que hacer la notificación correspondiente a la autoridad sanitaria, en este caso, la Dirección General de Salud Ambiental, ¿no? Que tiene que ver, que es la autoridad sanitaria a nivel nacional para lo que son productos industrializados, ¿no? Para, haciendo, digamos, la precisión, tenemos también el Sanipes, que ve todo lo que son productos hidrobiológicos, y por otro lado tenemos a SENASA, que tiene que ver con inocuidad agroalimentaria. Entonces, ahorita estamos hablando de la parte de procesamiento de alimentos. Bueno, hablábamos de la autoridad sanitaria. Cuando nosotros trabajemos en una planta, hay que ver cuál es nuestro ámbito y vamos a determinar cuál es nuestra autoridad sanitaria. En el caso de DIGESA, que está adscrito al Ministerio de Salud, es la encargada de validar técnicamente y hacer un seguimiento periódico a la aplicación del plan HACCP. Ya, esto es importante para saber a dónde tenemos que recurrir y además esperar o saber que si va a DIGESA a nuestra planta, pues hay que abrirle las puertas porque es la autoridad sanitaria. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer DIGESA? Va a verificar si el documento, el plan, es el adecuado, ¿no es cierto? Y sobre todo, si es que se está dando una aplicación efectiva en la línea de procesamiento del producto que se esté procesando en planta, ¿no? Entonces, a nivel de las regiones, vamos a ver ahí las direcciones regionales de salud o las direcciones de salud. Y van a hacer lo mismo, digamos, a nivel, de acuerdo a las jurisdicciones, lo mismo que hace DIGESA. Entonces, las inspecciones sanitarias a las fábricas de alimentos y bebidas y bebidas de consumo humano, para el seguimiento del sistema HACCP se van a realizar con una frecuencia que va a estar en función del nivel de riesgo que impliquen los productos que estamos fabricando, ¿cierto? Hay diferentes tipos de alimentos, algunos son más riesgosos que otros y eso va a depender de la naturaleza del alimento, ¿no? El grupo de cereales, pues comparado con lácteos, ustedes ya saben cuál es el grupo, el alimento que representa o que tiene un nivel de riesgo, digamos que hay que tener mucho cuidado, ¿no es cierto? Se tendrían a ser los lácteos. Entonces, hay que tomar en cuenta todos los requisitos y condiciones previas que se necesita para la implementación y para la aplicación del sistema HACCP. Ahora, como les señalaba, yo he querido poner en esta diapositiva primero, para la implementación de un sistema HACCP hay también unos prerequisitos que debemos cumplir como procesadores de plantas, perdón, de alimentos, y pues eso quiere decir que antes de tener mi plan HACCP, nosotros en planta debemos implementar algunos prerequisitos. Entonces, es muy importante ahí que el profesional que está dirigiendo todo lo que es control de calidad sanitaria en la planta, en la empresa, previamente a la aplicación del sistema HACCP, verifique que se implemente, bueno, si es una empresa nueva va a tener que implementarse, o que ya se estén implementando, por ejemplo, los principios generales de higiene de los alimentos del Códex Alimentarios, ¿no es cierto? Los códigos de las prácticas específicas para cada tipo de producto. Si no lo hubiera a nivel nacional, pues nos vamos a referir a lo que señala el Códex Alimentarios, ¿no es cierto? El Códex Alimentarios tiene casi una serie
una serie de normas para diferentes productos, para miel de abeja, para lo que ustedes menos imaginan. Entonces, si nosotros no encontramos una norma específica acá en Perú, pues nosotros vamos a ir y nos vamos a buscar en la página web del Códex Alimentarios, ¿no? Que es un código de normas que compila una serie de normas de todos los tipos de alimentos. Y hay que tomar en cuenta también otras disposiciones o la normativa en materia sanitaria y de inocuidad de los alimentos. Ahí tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, el Decreto Supremo 007 del año 98, hay la resolución 445, que es el tema microbiológico, también tenemos la ley de inocuidad de alimentos, que es importante revisarla también. Es decir, cuando nosotros estamos en este negocio, en este rubro de procesamiento de alimentos, pues tiene que, el profesional que trabaja o los profesionales tienen que conocer la legislación, ¿no? Es una obligación, no es, no es facultativo, no es que yo no necesito eso o no quiero. Eso es una obligación, todos deben conocer la normativa en alimentos. Entonces, ¿qué es lo que contempla los principios generales de higiene de los alimentos? Primero, ¿qué son estos principios, no? Estos principios son una serie de requisitos que deben cumplirse en todo lo que es la cadena alimentaria, ¿no? ¿Para qué? Para lograr un alimento inocuo y de calidad sanitaria, ¿ya? La producción de alimentos, repito, si queremos hacerlo como la ley manda, hay una serie de requisitos que se tienen que cumplir. Pero eso nos van a dar la garantía de que el producto que estamos comercializando no le cause ningún daño a la salud del consumidor. Porque de lo contrario, sabemos qué es lo que puede pasar, ¿no? Incluyendo la muerte de alguna persona. Entonces es fundamental trabajar con toda la aplicación de la legislación alimentaria. Entonces, estos principios generales de higiene de los alimentos abarca, por ejemplo, el diseño de la fábrica o establecimiento, instalaciones y equipo. Acá nos da una serie de requisitos, por ejemplo, ¿dónde debe estar ubicada una planta? Una planta de alimentos no puede estar ubicada en cualquier parte. Tiene que estar ubicada lejos de cualquier punto de contaminación. No puede estar, por ejemplo, cerca a algún relleno sanitario o a un cementerio. Tiene que estar ubicado en un lugar específico donde no represente ningún tipo de riesgo y donde la norma, digamos, no lo prohíba. Además, en las instalaciones, ¿no es cierto? En las instalaciones, las fábricas de alimentos deben cumplir una serie de especificaciones de infraestructura, por ejemplo, los techos, la altura, las superficies, ¿no? No deben ser porosas, deben ser lisas, los ángulos, o sea, no deben haber estos ángulos de 90 grados, ¿no es cierto? Tienen que ser cóncavos para facilitar la limpieza. Tenemos que ver inclusive la intensidad de la luz. Hay una norma que nos dice cuántos lux debe tener, por ejemplo, un área donde necesitamos hacer una selección de repente del alimento, la intensidad de la luz debe ser mayor, ¿no? Por ejemplo, los fluorescentes deben tener una protección, porque si esos vidrios se rompen y caen al alimento, pues eso sí vendría a ser un peligro, ¿no es cierto? ¿Y un peligro de qué tipo? Un peligro físico. Entonces, todos estos principios generales contemplan una serie de condiciones que las plantas procesadoras de alimentos deben cumplir.
y también los equipos, ¿no es cierto? No es que si procesamos alimentos vamos a utilizar cualquier equipo, ¿no es cierto? Tenemos que utilizar equipos que no, que a través del uso no puedan causar eliminar partículas que puedan causar o que puedan significar un peligro y un riesgo para la salud, ¿cierto? Tenemos que utilizar acero inoxidable y hay diferentes tipos de acero inoxidable y pues cuando se compre un equipo hay que comprar a un proveedor que tenga la garantía y hay que exigir que nos den toda la ficha y especificaciones del equipo, ¿no es cierto? Para el tema de mantenimiento, limpieza, desinfección, todas las características del equipo, ¿no? No es que vamos y compramos, como compramos, no sé, ya puede ser un poco más cercano, una licuadora, ¿no? Bueno, vamos y lo compramos, pero tiene sus especificaciones. Pero una planta necesitamos tener más de eso, mucho más detalle. Ahora, en el control de operaciones y procesos, también, o sea, ahí también nos da toda una serie de requisitos que nosotros debemos de cumplir, ¿no es cierto? Ahí podemos hablar de controles, por ejemplo, el tema de temperaturas, temperaturas de procesamiento, temperaturas de almacenamiento, almacén de materia prima, almacén de productos, la línea de proceso, cómo debe seguir, ¿no es cierto? Evitar la contaminación cruzada. Nosotros no podemos procesar alimentos y por donde ingresa la materia prima, sacar el producto terminado. No, hay toda una distribución que se debe tomar en cuenta y pues eso en detalle se tiene que ver en esta parte de control de las operaciones en la fabricación o proceso. Otro, el mantenimiento y saneamiento, ¿no es cierto? Los equipos deben tener su mantenimiento. Imaginemos nosotros una máquina selladora de conservas, ¿no es cierto? Sabemos que las conservas deben tener un sellado hermético. ¿Y cómo garantizamos un sellado hermético? Lo garantizamos con un equipo que esté calibrado. Y la calibración, pues tiene también todo un procedimiento y ese equipo también además va a necesitar de mantenimiento, ¿no es cierto? Limpieza, porque eso al final va a garantizar que el equipo esté funcionando bien. Por lo tanto, al final voy a tener la garantía de que sí realmente estamos haciendo un sellado hermético, un autoclave para hacer una esterilización comercial. También debe tener todo un sistema o un plan de mantenimiento para que garantizar que la temperatura, la presión estén como corresponde, ¿no? El tema de saneamiento, ¿no es cierto? Acá hay que ver cómo es el saneamiento de toda la planta para evitar qué cosa, el tema de plagas, ¿no? Que es muy común en el procesamiento de alimentos. Hay diferentes tipos de plagas, inclusive los roedores, el tema, inclusive algunos insectos que pueden estar alrededor de la planta, pueden representar también algún problema para el procesamiento de alimentos, ¿no? A veces las palomas, ¿no? Entonces, ahí tiene que haber una serie de medidas que nosotros nos ayuden a evitar eso, a controlar y en la medida de lo posible evitar. El tema, adicionalmente ahí tenemos también todo lo que es la parte de limpieza y desinfección. Fíjense que es bien complejo el procesamiento de alimentos, ¿no? No solo significa procesarlo, es decir, por ejemplo, ya tenemos una mermelada, ¿no? De lo que fuera. Esa mermelada la ponemos, hacemos el lavado, el picado, luego lo ponemos a la marmita, la concentración, lo envasamos y ahí acabó. No, ¿no es cierto? Hay que hay que tener una mirada o una visión integral de todo y es necesario, por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a hacer después de la producción de esa mermelada, ¿no? La limpieza,
cómo se va a hacer la limpieza, qué tipos de materiales para la limpieza voy a utilizar, ¿no es cierto? ¿Qué desinfectantes, en qué concentración, cada qué tiempo debo hacer la limpieza y en función de qué yo establezco ese programa de limpieza, ¿no? Hay que todo establecer eso y tiene que estar bien fundamentado, bajo evidencias. O sea, si yo hago un plan de limpieza, un programa de limpieza y digo voy a limpiar una vez a la semana, hay que saber por qué. ¿Y por qué no es 2 veces a la semana o 3? O una vez al día o 2 veces al día, eso tienen que determinarlo en función a la producción que tengan ustedes. Entonces, ahora, otro tema fundamental, la higiene y capacitación del personal. Fundamental, la higiene del personal. Justo estamos en este momento en una época donde estamos sufriendo de esta pandemia por el COVID, originada por el SARS-CoV-2, que es el virus. Pues esta pandemia de COVID-19 nos trae, digamos, y nos ha puesto en la palestra a la persona misma y a sus hábitos y conductas de higiene, ¿no es cierto? Y ahora se habla de que todo el mundo tiene que adoptar esos hábitos de limpieza, lo básico, el lavado de mano, la utilización de las mascarillas, y en lo que son las plantas, pues hay otros requisitos adicionales, ¿no es cierto? La utilización de botas, las redecillas para el cabello. Entonces, la higiene es fundamental en el procesamiento de alimentos. Nosotros como procesadores de alimentos, esto ya lo sabemos de hace muchos años, muchísimos años, ¿no es cierto? Ahora en la planta nos toca adoptar unas medidas adicionales para enfrentar lo que es el COVID-19, ¿no? Ahí, por ejemplo, lo nuevo es el tema de el distanciamiento, ¿no es cierto? Que lo mínimo tiene que ser 1 metro de distanciamiento. Lo recomendable, yo diría 2 metros. Ahora, para cumplir eso, las empresas, por favor, eso es importante que tomen en cuenta, y es que en caso ustedes estén trabajando en una planta de alimentos o tengan que dar una sugerencia, un asesoramiento a estas empresas, pues recomienden que cumplan este distanciamiento, pero además es importante para ver si es que hay la necesidad inclusive de modificar su línea de procesamiento y también de reubicar a los, ya sean operarios o a los que trabajan en general dentro de esa línea de producción. Pero fíjense que lo del COVID-19 no solamente es en la línea de producción. Me salgo un rato de acá y les comento de que eso tiene que aplicarse en toda la empresa, en la parte administrativa, en la parte de recepción, de atención al cliente, en la fuerza de ventas, en la compra de materia prima e insumos, en todos los espacios. Porque, bueno, por un lado, eso sí, ya hemos señalado de que no hay evidencias todavía que nos señalen con precisión de que el SARS-CoV-2, que es el virus que produce la enfermedad de COVID-19, sea transmitida por alimentos, ¿no? Entonces, la capacitación de personal también es importante, porque mientras capacitamos, y hay que tener nuestro programa, plan de capacitación, ¿no? Hay que hablar, por ejemplo, ahí sobre la parte de enfermedades transmitidas por alimentos, ¿no es cierto? Hay que dar a conocer a todos cuáles son, inclusive cuando ya se tiene el plan HACCP, las personas que de repente van a hacer algunos tipos de controles específicos en los puntos críticos de control, los límites que tienen que medir las variables. Entonces hay que capacitarlos también a todo el personal. Bueno, en el transporte también todas las especificaciones que hay que tomar en cuenta, ¿no?
para garantizar lo que es la inocuidad de los alimentos. Ahora, la información sobre los productos y sensibilización de los consumidores. Es importante que las empresas no solamente se centren en lo que es la producción misma, sino también qué es lo que van a comunicar a través del etiquetado, ¿no? Esa es la información sobre los productos. Y hay que cumplir también una normativa respecto al etiquetado de alimentos, ¿no? Ya la norma nos dice qué cosas, qué es lo que debemos de colocar en una etiqueta. Lo primero que hay que tomar en cuenta es que las etiquetas deben responder a la naturaleza del producto. Eso se llama idoneidad. Quiere decir que lo que yo señalo que en la etiqueta, eso es lo que debe ser mi producto, ¿no? Yo no puedo decir que es conserva de atún cuando es conserva de bonito, ¿no es cierto? Entonces, eso es que sea idóneo, la idoneidad, que responda lo que la etiqueta me dice a la naturaleza del producto. Eso es fundamental. Ustedes saben que Indecopy es quien ve el tema de etiquetado. Pero más allá de decir, de darle información sobre nuestros productos, pues es importante también la parte de sensibilización de los consumidores, ¿no? Hay que poner información de cómo es el uso del producto al consumidor. Hay que decirle, este producto, si es un producto que solamente necesita calentarse, no sé, en microondas o necesita de cocción, pues eso tiene que estar informado en la etiqueta. Eso es importante. Siguiendo, continuando con esta última parte, ¿no? De los requisitos previos deben estar esta documentación y la ejecución correspondiente de todo esto debe siempre tener un registro. Todo esto que hemos señalado acá generan registro. ¿Y qué es lo que hay que tomar? ¿Por qué? ¿Por qué debe generar registro? Porque es importante, ¿no? Que la planta empiece a generar registros porque más adelante va a poder revisar esos y ejecutar sus medidas correctivas. Pero también es importante porque la autoridad lo va a solicitar cuando vaya a hacer una inspección. Entonces, esto son los principios generales de higiene de los alimentos, así a grandes rasgos. Esto tiene también para hacer todo un desarrollo que lo podríamos hacer más detalladamente en otro momento. Entonces, ahí habíamos estado hablando algunas cosas ya de diseño de la fábrica, establecimiento de instalaciones y equipos. Hablábamos ahí por ejemplo, hay que definir bien todos los espacios y con la finalidad de reducir al mínimo la contaminación, ¿no? Por eso el diseño de una fábrica debe tomar o debe considerar lo siguiente: un área para la recepción de materias primas, almacenes, procesamiento, empacado, almacén de productos terminados, despacho, entre otros. Y cada planta puede implementar otros, pero esto es lo básico, ¿no? Pero además hay que tener las oficinas bien establecidas, ¿no? Nosotros no podemos tener una planta y ahí en la planta poner en una esquina un escritorio y considerarlo como la administración. No. Procesamiento de alimentos, la línea, la planta es exclusiva, ¿no? Y hay controles, no es exclusiva para procesamiento de alimentos. También hay que implementar los vestuarios, ¿no? No es que vienen los operarios y con la misma ropa que vinieron de casa van a ir a procesar los alimentos, ¿no? Los servicios higiénicos también. Y hay una norma que habla de la cantidad de servicios higiénicos por número de trabajadores. Inclusive el tema de comedores. Entonces, sí, el procesamiento de alimentos implica muchos aspectos, implica una inversión importante, pero es lo que corresponde porque estamos tratando con alimentos que van a ser consumidos por personas. Yo siempre hago y pongo el ejemplo, el procesamiento de medicamentos, que también cumple una serie de requisitos y pues, claro, en caso de medicamentos están orientados para
para el tratamiento de alguna enfermedad y pues tienen una serie de principios activos y dosificación que está, digamos, enmarcada dentro de la farmacología y tiene que haber prescripciones en algunos casos, pero también ellos, ¿para quiénes son esos medicamentos? Para las personas. Y los alimentos también son para personas y hay que tratarlo con mucho cuidado. No, hay algo importante que es que hay que tomar en cuenta, es el tema del agua, ¿no? El agua. Sin agua no hay planta. No podemos fabricar alimentos sin agua. Y también hay normas que nos dicen cómo tenemos que eliminar todos nuestros efluentes. Si procesamos aceites y cosas que generen contaminación, hay una serie de requisitos para el tratamiento de los efluentes. No se pueden eliminar efluentes sin el tratamiento previo. Y también el tema de residuos sólidos. Ahora, en la estructura física e instalaciones de los ambientes, también la norma, el decreto supremo 007 también contempla ahí, lo desarrolla un poco más amplio esos requisitos. Ahí hablábamos ya de los controles, que ya lo he ido mencionando anteriormente, tiempo y temperatura, procesos específicos, peligros de contaminación, todos los requisitos de materia prima, ¿no? Hay que ver con nuestros proveedores, hay que conocer a nuestros proveedores, hay que auditar a nuestros proveedores, porque lo que nosotros tenemos es que garantizar la inocuidad de los alimentos. Si yo no sé cómo está trabajando mi proveedor, no voy a tener la garantía de que mi producto, mi materia prima, llegue de buena calidad y con garantía de inocuidad, ¿no? Yo tengo que saber si proceso algún tipo de, a ver, pongamos algún tipo de lácteos, ¿no? Sí, ya, yo compro leche, tengo que saber a ver cómo están en la parte de producción, en la parte pecuaria, cómo están haciendo la recolección de la leche, el transporte de la leche, la conservación de la leche, ¿no? Está garantizándose las temperaturas, ¿no? Entonces, y pues, ¿cuáles son los controles que voy a tener al recepcionar esa materia prima? Es fundamental, temperatura, pH, ¿no? También hay que ver el tema de envasado, quiénes van a hacer la parte de dirección, supervisión, la documentación y registros, procedimiento para retirar alimentos. ¿Qué significa eso? ¿No? Muchas veces las empresas tienen que retirar del mercado, tienen que retirar sus productos. Acá no se ve mucho, ¿no? Pero en otros países las alertas sanitarias sí son, digamos, las autoridades sanitarias las colocan y de inmediato tiene que el procesador, el fabricante, tiene que retirarlos. Entonces, y hay que establecer un procedimiento de retiro de alimentos. Imaginemos un alimento que lo ponemos en un supermercado, las personas lo compran, lo consumen y les empieza a dar ya sea una intoxicación o una infección y pues reportan y eso llega a la autoridad y si la autoridad actúa rápido, pues va a lanzar una alerta. El productor inmediatamente va a tener que retirar todos esos productos y ya, sin perjuicio sin perjuicio de ello, pues hay que ver, investigar y seguramente inclusive hay que tener mucho cuidado, ¿no es cierto? Porque si nosotros no hacemos bien los controles, podríamos estar cometiendo algún delito contra la salud pública, ¿no? Bueno, el mantenimiento, ya habíamos hablado de las plagas, el control de plagas, ¿no? Quiénes van a ser los responsables, las herramientas y materiales que se van a utilizar. No sé, recuerden que si van a contratar una empresa para el control de plagas, esta empresa y también las que hacen limpieza, saneamiento, más que todo, deben tener una autorización, ¿no es cierto? Por Digesa. Entonces,
hay que pedirle todo eso. Hay que tomar en cuenta también que se deben incluir controles físico-químicos y microbiológicos necesarios para verificar que esos procedimientos estén correctamente realizados. Higiene y capacitación, ya habíamos dicho sobre qué cosas, calidad e higiene, hay que capacitar al personal en ETAs, enfermedades transmitidas por alimentos, también en BPM, ¿no? Buenas prácticas de manufactura, el uso de los instrumentos y equipos, la aplicación del programa de higiene, los hábitos de higiene, los aspectos tecnológicos de las operaciones y procesos, y pues cuando nosotros tengamos que implementar también les decíamos todo lo que es el sistema HACCP. El tema de rastreabilidad, o también que algunos lo hablan, lo denominan la trazabilidad, que es importante, ¿no? ¿Qué es la trazabilidad? Vamos a definir, ¿no? ¿Qué es aquella condición, situación en la que nos va a poder determinar o nos va a permitir conocer cuál es el origen de ese producto? Es decir, si yo tengo, por ejemplo, una hamburguesa, llega a mi casa y pues yo debo saber inclusive de dónde procede la carne, ¿no? De qué productor ganadero salió esa carne, de qué zona, ¿no? ¿Fue nacional? ¿De qué región? Quién es, inclusive si se llevan los controles, si hay un problema, deberíamos de tener la información como para saber en qué turno, qué operario estuvo antes de que el ganado salga para el sacrificio, ¿no? O sea, es una serie de elementos que nosotros nos van a ayudar a determinar cuál es el origen de ese producto, ¿no? O sea, llega el consumidor y la trazabilidad hacia atrás. O sea, es una especie de rastreo, ¿no? Busco. Si, por ejemplo, un producto es exportado de China, si cumple este tema de trazabilidad, pues nosotros vamos a saber de qué fábrica salió ese producto, inclusive en qué horario fue y qué operarios estuvieron ahí, quiénes estuvieron a cargo de ese lote de producción, ¿no? Bueno, el tema de transporte, hay que controlar también el transporte, si es un transporte que tiene que garantizar de repente la cadena de frío. ¿Para qué? Para evitar que los productos se deterioren, o para evitar crecimiento bacteriano o presencia de toxinas, ¿no? Y además, todo lo que es transporte igual tiene que cumplir con los programas de limpieza y saneamiento. En este caso es la información al consumidor. Esta es información al consumidor. Acá lo que ya se señaló, ¿no es cierto? Se debe dar a conocer a través del etiquetado toda la información sobre el producto, las condiciones de almacenamiento, preparación, la fecha de vencimiento. Recordemos de que nosotros no podemos colocar información, por ejemplo, ustedes han escuchado, es bueno para disminuir el colesterol. Eso se denominan alegaciones nutricionales, o tiene este alto contenido de fibra. Pues si dice que es bueno para tal cosa y tiene alto contenido de fibra, pues hay que demostrarlo. Tiene que haber ahí en la etiqueta una información que diga que esta es la evidencia para señalar de que mi producto es bueno para tal cosa, ¿no? Porque de lo contrario, lo que están haciendo es, digamos, colocar información falsa. Hay que colocar también el producto, sabemos el lote, eso nos va a ayudar al tema de trazabilidad también, ¿no es cierto? Sí, esto es importante cuando se tenga que retirar un producto del mercado.
ahí retiramos, observamos el número del lote y inmediatamente vamos a saber qué fecha se ha producido ese producto. Inclusive, como tenemos los registros, vamos a ir y verificar si es que los controles fueron realizados como corresponde, o quizás encontremos ahí que en nuestro registro faltó llenar algo y por ahí se nos fue un límite crítico de control y en efecto por eso se está presentando este problema, ¿no? Bueno, el registro sanitario es fundamental, ¿no? Sin registro sanitario no deben comercializarse los productos. Ustedes dirán, sí, pues, pero en el mercado hay un montón de alimentos que se venden sin registro sanitario. Sí, es cierto. Hay muchos alimentos que se venden sin registro sanitario. Hablamos de procesados, ¿no? Pero eso es producto de un sector de la informalidad. Hay que tener mucho cuidado al consumir esos tipos de productos. Hay casos donde no nos vamos a enfermar inmediatamente, pero podemos seguir acumulando, ¿no es cierto?, en el tiempo algunas sustancias que podrían desencadenar en algún tipo de peligro para nuestra salud. Bueno, la autoridad sanitaria es la que va a controlar. En el caso de rotulados, ya les señalamos que es el INDECOPI, ¿no? Ahora, vamos directo ahora al HACCP. El HACCP, ya les he señalado hace un momento, no es un sistema sencillo, no. Tiene toda una metodología de aplicación, y su implementación y su aplicación también es importante, pero por eso digamos, las empresas tienen que hacer o en todo caso capacitar a su personal para que pueda también cumplir con todo lo que establece el HACCP, ¿no? Entonces, el HACCP tiene los 7 principios que les comenté hace un momento, y el principio 1 nos señala que se debe enumerar todos los peligros posibles relacionados con cada etapa, ¿no? Con cada etapa de lo que es el procesamiento del alimento, ¿no es cierto? Cuando procesamos alimentos, pues nosotros tenemos lo que se denomina el diagrama de flujo, ¿no? Entonces, en cada etapa nosotros tenemos que hacer un análisis de los peligros. Más adelante vamos a ver qué es un peligro, ¿ya? A fin de poder establecer o determinar medidas para controlar estos peligros identificados, ¿no? Principio 1, enumerar peligros. ¿Para qué? Para ver cómo los controlamos, ¿ya? Principio 2, se determinan los puntos de control críticos, los famosos PCC, ¿no? Estos puntos críticos de control o puntos de control crítico, pues tiene una metodología para saber, para determinarla, ¿no? No todos los peligros, que pueden ser físicos, químicos, biológicos, representan un PCC, ¿ya? Ya vamos a verlo más adelante cómo se determina este PCC. El principio 3. Cuando ya se determina un punto de control crítico, nosotros tenemos que establecer un límite crítico de control o límites críticos de control, dependiendo. Si es un peligro, o de repente necesito yo establecer o son varios, establezco varios límites de control. Luego de haber establecido este límite crítico que nos va a ayudar a nosotros a controlar a ese peligro, o sea, a evitar ese peligro, pues nosotros vamos a establecer un sistema de vigilancia, de control de los puntos críticos. Es decir, hay que ver si nosotros en la planta estamos haciendo las cosas correctamente y se establece todo un sistema de vigilancia, ¿no? Y hay que ver si el operario está midiendo, está mirando
que los límites se cumplan, está colocando todos los parámetros en el registro. Eso nos va a ayudar a nosotros para hacer algún tipo de retroalimentación y lo que viene el siguiente punto, sobre todo para establecer medidas correctoras o medidas correctivas que también ustedes van a escuchar. Entonces, si nosotros vemos de que, por ejemplo, nos ha fallado, ¿no es cierto? Ha salido un punto crítico, perdón, un límite fuera de o un punto crítico, sus límites se han disparado, pues nosotros tenemos que establecer una medida correctiva, ¿ya? Esta medida correctiva es importante porque ahí nosotros vamos a determinar qué cosa vamos a hacer. Por ejemplo, a ver, pongámonos en una situación de la clásica de conservas. Me gusta poner esos ejemplos porque ahí hablamos de cierre hermético, hablamos de esterilización comercial y pues, ¿qué pasaría si por ahí no hubo un cierre adecuado, no hubo los controles y ya tenemos como 20 cajas de conservas de pescado? ¿Qué vamos a hacer con ese producto? ¿Los vamos a sacar al mercado? ¿Los vamos a donar? ¿Los vamos a abrir las latas? ¿Qué haremos? ¿No? Ahí el qué haremos es la medida correctiva. Entonces van a haber casos donde el producto va a tener que desecharse, o también puede haber alguna otra, por ejemplo, puede suceder un reproceso, ¿no? O paralización, o puede haber una medida correctora inmediata, ¿no? Paralizo la línea de producción para ver, el equipo no está calibrado, entonces tenemos que hacer toda la calibración del equipo. Después del principio 6 nos señala, el principio 6 nos dice establecer procedimientos de verificación o de comprobación para confirmar que el sistema HACCP funciona eficazmente. Claro, nosotros, este sistema es tan seguro y o sea, todos estos principios están, digamos, diseñados para que no se nos escape nada. Solo es cuestión ya de que las personas cumplamos con todo lo que se va, estos principios, y pues nada nos va a fallar. Ahora, terminando el principio 7, les voy a comentar cómo es que nace este sistema HACCP. Entonces, este principio 6 nos señala establecer procedimientos de verificación o de comprobación para confirmar que el sistema HACCP esté funcionando adecuadamente. Y el principio 7, establecer un sistema de registros y documentación sobre todos los procedimientos y los registros apropiados para estos principios y su aplicación. Lo que les decía, ¿no? Hay que tener nuestros registros, ¿no? Y estos registros deben tener un formato especial, tienen que estar numerados y pues tiene que estar firmado, ¿no? ¿Quiénes son las personas responsables? Y esas personas responsables no pueden fallar, no pueden dejar de registrar toda la data, porque eso es fundamental para hacer una retroalimentación y mejorar. O como ya les decía, que no solamente para eso, es obligatorio. Y cuando venga la inspección, les van a pedir todos esos registros, ¿no? Si no lo tienen, lamentablemente no van a pasar. Entonces, estos son los 7 principios. 7 principios. Identificamos peligros, ¿cierto? ¿Qué tipos de peligros pueden haber en la producción de un determinado producto, ¿no? Y si esos peligros representan algún punto de control crítico, ¿no? Y que si es un punto crítico, tengo que establecer unos límites que yo tengo que medir, ¿no? Que estar ahí controlando, no sé, temperatura de esterilización, la calibración de la selladora, ¿no?
Entonces, y yo tengo que vigilar todos estos puntos críticos de control. Si se me sale de control algún PCC, pues tengo que establecer una medida correctiva, tengo que establecer procedimientos de verificación y todo debe estar registrado. ¿Ya? Esos son los principios. Ahora, para la aplicación ya del sistema HACCP en una planta hay que seguir 12 pasos, ¿ya? Son 12 pasos que tenemos que nosotros aplicar. El primer paso, se tiene que formar un equipo HACCP, ¿ya? Ya no voy a hablar porque más abajo está desarrollado. El paso 2, hay que describir el producto, ¿no? ¿Qué es el producto? Paso 3, determinar el uso previsto del producto. O sea, para qué es, por ejemplo, una papilla, un puré de papas, ¿no? Que está elaborado a partir de papa de tal tipo, no sé, deshidratada, es utilizado para el consumo, puede ser consumo masivo o solamente es para niños o para ancianos, ¿no? A través de cocción o no, o es instantáneo. Paso 4, elaborar un diagrama de flujo. O sea, el diagrama de flujo es todos los pasos que nosotros debemos seguir para el procesamiento de un producto, ¿no? Desde la recepción de la materia prima, no sé, limpieza, corte, pelado, lo que correspondiera al tipo de producto que se esté procesando. El paso 5, confirmación in situ. ¿Qué significa eso? Como yo ya tengo mi diagrama de flujo en papel, yo tengo que ir a la planta y verificar de que eso se esté dando tal cual tengo en mi diagrama de flujo en papel, ¿no? Tengo que ir in situ, al lugar, a verificar. Paso 6. En función a ese diagrama de flujo vamos a enumerar qué peligros hay en la recepción, qué peligros hay en el corte, la limpieza, no sé, la cocción, el sellado. ¿Qué peligros hay ahí? ¿Qué tipos de peligro físico, químico, biológico? ¿Cuáles podrían presentarse? ¿No? Entonces, se enumera todos estos peligros posibles relacionados con cada etapa. ¿Ya? Luego, el paso 7, vamos a ver en el paso 7, vamos a determinar los puntos críticos de control. ¿Ya? Por favor, a partir del anterior ya vamos incorporando los 7 principios, ¿no? Que habíamos hablado. Entonces ahí aplicamos ya los 7 principios. El paso 8, establecimiento de límites críticos para cada punto crítico. Paso 9, sistema de vigilancia. ¿Cómo voy a hacer mi sistema de vigilancia? El paso 10, las medidas correctivas. Paso 11, procedimiento de verificación. Y el último paso, establecer el registro y la documentación, ¿no? Todo tiene que estar, o sea, hay una serie de registros cuando se trabaja con el HACCP. Ahora, en la conformación del equipo HACCP, ya en una planta, ¿no? Es importante considerar el que va a dirigir. Para que mate toda alguna bacteria que tenga. Ay. Un gran favor, alguien tiene el micrófono abierto y estamos escuchando sus conversaciones. No, ellos me pueden ver, pero yo no les puedo tener. No, no está desactiva. No la podemos ver, pero sí la podemos escuchar. Entonces continuamos. Estamos en el paso 1. Yo les dije que el sistema HACCP no es tan sencillo, es bien complejo. Entonces estamos todavía en la formación del equipo HACCP. ¿Cómo conformamos el equipo HACCP? Ahí, por ejemplo, entran los ingenieros alimentarios, los agroindustriales, ¿no? Y es multidisciplinario, la verdad. Pero cuando se trata de procesamiento de alimentos, pues hay que
considerar también ahí la participación de los ingenieros alimentarios y agroindustriales, ¿no? Entonces, un ejemplo de un equipo HACCP, ustedes tienen que hacer igual, un organigrama como esto, ¿no? Es importante que se involucre la alta dirección. Es decir, el dueño de la empresa o el gerente. Ahora, no es que el gerente vaya a ir y medir la temperatura no. Él tiene que saber qué es lo que están haciendo y él tiene que tomar una decisión y tiene que ayudar y tiene que también garantizar los recursos, ¿no? Porque el sistema HACCP tiene una serie de requisitos y como lo hemos estado viendo, pues algunas plantas que no lo tienen implementado van a tener que hacer alguna inversión. Entonces, el gerente, el punto de partida es que la gerencia, digamos, tome la decisión de la implementación del sistema HACCP. Ahora, ¿sabemos cuál es la realidad de nuestro país? Y pues hay muchas plantas que están funcionando y pues no tienen su sistema HACCP, ¿no? Ahora, sin embargo, o sea, hay situaciones donde pues no le van a dar opción al gerente, va a tener que sí o sí implementar el sistema HACCP, ¿no? Se puede considerar al gerente entonces dentro del equipo, al administrador, luego el jefe de aseguramiento de calidad, jefe de planta, en tema de ventas, mantenimiento, ¿no? Y pues este equipo HACCP va a ayudar o va a desarrollar todo lo que es el plan HACCP y también a lo que es ya una vez implementado el plan HACCP van a tener cada uno de estos sus determinadas tareas o funciones. Esto es importante, ¿no? En el caso de una empresa que sea pequeña, todo esto podría ser manejada por una o dos personas, ¿no? O sea, si son pequeñas, ya sabemos, no pueden conformar todo un equipo HACCP de 10 o 7 personas, no. Luego tenemos el paso 2, describimos el producto, ¿no? Y ahí decíamos, hay que poner el nombre del producto, ¿no? ¿Cuál es el nombre de nuestro producto? Yogur de fresa, ¿no? La composición que tiene leche, cultivos lácteos, azúcar, características físico-químicas, no sé, pH, azúcares, microbiológicas, ¿no? ¿Cuenta o no con los requisitos microbiológicos? La forma de conservación, debe estar refrigerado o no, eso hay que considerar todo eso. El envasado y embalaje, el envase, condiciones de almacenamiento, ese producto debe estar a temperatura ambiente o debe estar refrigerado o debe estar congelado, ¿no? ¿Cuáles son esas temperaturas? El tiempo de vida útil del producto, ¿no? Hay que tener todo el sustento para decirle a la autoridad, yo determiné mi tiempo de vida útil de esta forma y mi producto mi yogur dura 30 días, ¿no? Entonces, no podemos decir que el yogur dura un año, ¿no? Todo tiene que estar fundamentado. Instrucciones de uso o forma de consumo, ¿no? Hay productos que son instantáneos, no hay problema. Hay productos que tienen que cocer. El contenido del rotulado, criterios microbiológicos o químicos oficiales que puedan aplicarse. Entonces, todo esto hay que, cuando se haga la descripción del producto, hay que ir escribiéndolo, ¿no? Recuerden que nosotros al final vamos a tener un plan HACCP, ¿ya? Entonces ya se conformó el equipo, ahora el equipo se ha puesto a trabajar y ya está haciendo la descripción del producto. Recuerden que solamente es el plan es para un tipo de producto, ¿ya? Ahora, ¿por qué hacemos todo esto? Ya lo dijimos, ¿no es cierto? Porque nosotros queremos garantizar la inocuidad del alimento.
Todo lo que tenga, todo aspecto que tenga alguna implicancia con inocuidad, hay que considerarlo. Bueno, a ver, descripción del producto. Acá el equipo HACCP debe hacer una descripción general del alimento, los ingredientes, métodos de procesamiento. La descripción del producto debe ser por escrito, les decía también, y debe tener información relevante para la inocuidad, ¿no? De estructura, características físicas, químicas, incluyendo lo que es el AW, el pH, tipo de embalaje, todo lo que señalamos hace un momento. Determinación del uso al que se destina el producto, ¿no? Posible uso de producto crudo, cocido, descongelado o es reconstituido, ¿no? Por parte del usuario o consumidor final o los transformadores o tiendas gourmet o los catering o restauración colectiva. Además hay que tener en cuenta cómo se va a manejar ese producto y cómo se va a conservar, ¿no? Hay que decirle al consumidor esto se conserva a tal temperatura o es temperatura ambiente, ¿no? Los posibles destinos o grupos de grupos específicos a quien está orientado el producto, ¿no? Mi producto es para niños o es para ancianos, es para algún grupo que tiene algún tipo de enfermedad, es para deportistas, ¿no? O es para consumo general. Todos esos aspectos tienen que, digamos, escribirse. Ahorita estamos ya trabajando, ¿cierto? Eso hay que escribirlo en un documento, ¿no? No sé, puede ser, por ejemplo, un producto que se utilice, o sea, una avena instantánea, ¿no? La avena instantánea es un producto obtenido a través de la deshidratación, deshidratación, molienda o trituración de la avena y posteriormente sellada, ¿no es cierto? Sellada y que se mantiene a temperatura ambiente y que puede ser utilizada a través de una reconstitución, ¿no es cierto? Reconstitución lo puedo echar agua, aunque corrijamos ahí, una reconstitución es aplicable, por ejemplo, a la leche en polvo, ¿ya? Hagamos esa corrección. ¿Quién lo va a consumir? En este caso, de la avena, pues el público en general, ¿no es cierto? Consumidor en general, no es un producto específico para niños o ancianos, ¿no? Por ejemplo, para niños, ¿qué puede ser? Una papilla para niños, ¿no? Las papillas que se venden para los niños, que es en base a frutas, algunos tienen eh, carne, arroz, verduras, ¿no? Entonces, eso es importante. La definición del diagrama de flujo, ¿no? Ahí se va a desarrollar toda la secuencia de las operaciones, desde la adquisición de la materia prima, los ingredientes o aditivos, hasta su comercialización, incluyendo la parte de transporte si es que lo tuviera, ¿no? Además, debe permitir que se identifiquen los peligros potenciales. ¿Para qué? Para poder controlarlos. Además, se tiene que, en el diagrama de flujo, hay que describir los parámetros técnicos, ¿no es cierto? Pueden ser temperatura, pH, lo que correspondiera, no sé, presión, lo que corresponda al producto que estamos fabricando. Y se diseñará de manera que se distinga el proceso principal de los adyacentes o complementarios o secundarios. Entonces, ese diagrama de flujo que todos los que procesamos alimentos conocemos, creo que he puesto uno por ahí. Sí, por ejemplo, este es un diagrama de flujo donde esta es la línea central, ¿no es cierto? La principal. Estas son las complementarias, las que están al costado, ¿ya? Principalmente, este es lo que nos va a orientar a nosotros para hacer nuestro análisis de peligros, ¿ya? Este es un diagrama de flujo. Hay que
repito, considerar que se trabaja por producto, ¿ya? Y y por cada línea de producción si es que existieran diferencias significativas, ¿no? Si es que hay diferencias significativas. Por ejemplo, si producimos quesos, diferentes tipos de queso hay que hacer por cada tipo de producto. O en caso sean productos similares, ¿no? O que tengan el mismo tipo de proceso. También se puede trabajar en ese sentido por grupos de productos. ¿Qué podría ser, por ejemplo? Yogur de sabor a fresa, yogur sabor a lúcuma, melón, considerando siempre de que ese saborizante no signifique el agregado de frutas, porque ahí sí cambiaría, ¿no? De repente el agregado de un tipo de fruta me puede representar un peligro que al agregado de una simple saborizante, ¿no? Verificación in situ, o sea, nos vamos a la planta y empezamos a ver ya la parte de la distribución, ¿no es cierto? En la planta, acá tengo, no lo veo ahí, acá podemos hacer, ¿no es cierto? Acá tenemos la entrada, vamos a ver, ingresamos y empezamos a verificar que todo mi diagrama de flujo tiene que responder a la línea de proceso, ¿cierto? Todo tiene que responder tal cual he puesto en mi diagrama de flujo. Cuando voy a la planta, a la verificación in situ, hay que verificar que corresponda a lo que hemos hecho. Si no, se corrige, ¿no? Que esté todo. Entonces, acá todo el equipo HACCP va a contrastar en la propia fábrica todas las operaciones, en todas las etapas y en todas las horas de fabricación, ¿ya? Y hay que ver, hay que registrar también, hay que escribir lo que pasa, lo que se observa. Entonces, cualquier diferencia, pues vamos a tener que modificar nuestra primera estructura del diagrama de flujo. Ya una vez que tengamos nuestro diagrama de flujo verificado, o sea, es decir, ya recogiendo todo lo que en la realidad pasa, ya empezamos a hacer el análisis de peligros, ¿ya? Se prepara una lista de las etapas de proceso en la que puedan aparecer peligros significativos y se describe las medidas preventivas, ¿ya? En este caso, por ejemplo, ya, recepción de materia prima. Empiezo a evaluar qué tipos de peligros pueden haber. Primero, antes de avanzar, ¿qué es un peligro? ¿No? Puede ser cualquier factor o agente que pueda estar presente en el producto y que pueda producir un daño al consumidor por medio de una lesión o una enfermedad. ¿No es cierto? Entonces, los tipos de peligros habíamos dicho biológicos, químicos o físicos. ¿Qué tipo físico? Habíamos dicho piedras, maderas, palillos, algún metal, ¿no? Los químicos, algunos residuos de sustancias químicas, insecticidas, desinfectantes. Biológicos, pueden ser bacterias, virus, moho. Y ahorita que lo estamos señalando de manera general, y ustedes saben que en toda hay una serie de bacterias, de virus, y cada uno tiene sus características, y eso hay que relacionarlo porque algunos alimentos son más propensos a que sean atacados por algún tipo de microorganismos, ¿no es cierto? O también los químicos, las verduras, por ejemplo, ¿no? Yo estoy procesando algún tipo de verdura, tengo que ser muy cuidadosa para ver, por eso es importante hacia nuestro proveedor, ¿no? Hay que pedirle a ellos también la garantía de que ese producto que traen es inocuo, y esa es una forma de controlar algún tipo de peligro. Entonces, hacemos toda esa enumeración
esa enumeración acá, ¿no es cierto? Recepción de materia prima. A ver, ¿qué tipo de peligro puede haber ahí? Si se trata de pescado, ¿no es cierto? ¿Qué peligro puede haber? ¿Podrá haber presencia de tierra? No, en pescados no, ¿no es cierto? Madera, no. Metal, ¿algún metal? No creo. ¿Algún tipo de químico? Mm, lo dudo, o si es un pescado grande, el atún de repente, ¿no? El mercurio. Biológico, ahí sí, biológico, ¿no? Presencia de microorganismos. De hecho, puede haber un peligro ahí, ¿no? Entonces, así vamos evaluando etapa por etapa, ¿no? Y vamos viendo si puede haber algún tipo de peligro físico, químico o biológico. Y para hacer esto es importante tener una base de conocimientos y pues tener la literatura a la mano y documentarse, ¿no? Por eso está el equipo HACCP. Entonces, si no se conoce algo, hay que documentarse. Mucho tiene que ver con la parte de microbiología, con enfermedades transmitidas por alimentos, para poder trabajar esto, ¿no? También tipos de contaminación, ahora mucho el tema de químicos, metales pesados. Entonces, y hay que ver también, ¿no es cierto?, qué es un peligro significativo, ¿no? Un peligro que es probable que se presente y que va a causar un efecto perjudicial a la salud, ¿no? O sea, no puede ser cualquier peligro, ¿no? Entonces, y este peligro puede representar algún riesgo, ¿no? ¿Qué es el riesgo? Es la probabilidad de aparición de un peligro para la salud del consumidor. A ver, acá, por ejemplo, para la parte de ese diagrama de flujo, en la parte de salazón previa. Vamos a ver, puede ser este producto podría ser un seco salado, ¿no? Entonces, la salazón previa, peligros posibles. Puede haber contaminación microbiológica, ya no puedo pintar, química, física, puede haber también proliferación microbiológica, proliferación. Quiere decir que en esa etapa, si yo en esta fase, si no controlo bien, no sé, la sal o la temperatura, puede incrementarse ahí la contaminación microbiológica, ¿no? Entonces hay una proliferación. O puede haber algún desarrollo bioquímico producto de los insumos o de los propios componentes del alimento. ¿Qué posibles defectos pueden haber? El alimento se puede descomponer, ¿no? Inclusive también puede haber una contaminación física. Y bueno, estas son una serie de orientaciones relacionadas a esa etapa, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá dice, para que el pescado destinado al ahumado en caliente adquiera sabor, suele someterse a salazón previa durante un breve periodo. Esto es parte del procesamiento, ¿ya? Ahora a ver, en el ahumado. Este es un seco salado ahumado por el producto. A ver. Ahí. Lo mismo, siempre la parte va a haber la presencia de estos peligros que pueden haber es contaminación microbiológica, química y física, proliferación microbiológica, desarrollo bioquímico, pero nosotros tenemos que entrar a detallar esto. ¿Qué tipo de contaminación puede haber? ¿No? ¿Qué tipo de bacterias pueden ahí estar presentes? ¿No? ¿Qué posibles químicos, ¿no?, pueden estar presentes? ¿Qué peligro físico? Eso hay que verlo, porque cada producto es diferente, ¿no? Por ejemplo, en cereales. En cereales, pues, podemos encontrar
maderitas, tierra, algún tipo de metal, ¿no? Y bueno, ahí en los cereales, si lo vamos a hacer una selección, limpieza, hay una parte que es la separación, limpieza, y también hay la separación de algún tipo de metal, ¿no? Se van quitando todo eso. Pero ya en una siguiente etapa, ese peligro que era un metal ya no va a estar presente, porque hubo una etapa previa que lo pudimos controlar, lo pudimos eliminar, ¿no es cierto? Una vez que ya tenemos establecidos todos los tres peligros en cada uno de estos, en cada una de las etapas del diagrama de flujo, nosotros vamos a establecer los puntos críticos de control. ¿Qué es un punto crítico de control? Esta es una etapa donde se puede aplicar un control y que sea esencial para evitar o eliminar un peligro a la inocuidad del alimento o para reducirlo a un nivel aceptable. ¿Ya? Entonces, como hemos visto, no todos los los peligros se van a convertir en puntos críticos de control. Por ejemplo, yo les puse este ejemplo, les puse el ejemplo de los cereales, ¿no es cierto? Los cereales. Llega a la recepción, pasa una selección, limpieza. Acá hay una parte que es recepción, ¿ya? Quizás en la recepción nosotros veamos que puede haber un peligro físico. Un peligro físico, ¿qué es? Piedras, palos, tierra. Pero nos preguntamos, ¿esta siguiente etapa de selección me va a ayudar a eliminar esos peligros? Sí, ¿no es cierto? Entonces ya no es un peligro que sea, digamos, de importancia para lo que nosotros habíamos señalado acá, un peligro significativo, porque lo puedo controlar en una siguiente etapa, ¿no? Entonces este peligro ya no es un punto crítico, ya no se va a convertir en un punto crítico de control, ¿ya? Entonces, esta partecita es un poco complicada y hay todo más adelante un árbol de decisiones que nos ayuda en esto. Entonces, pero si yo no lo controlo acá y seguimos más adelante, la limpieza, la limpieza, ¿me ayuda a eliminar? Sí. Después, ¿qué hago de la limpieza? Va a venir el sellado. Ya pongamos que es un envasado, una cosa así. En el sellado. Ahí, ¿qué punto crítico puede haber ahí? ¿O qué peligro podría presentarse en el sellado? Si acá es un cereal, no pongamos que sea maíz. Si es un peligro físico, estamos hablando, piedra, tierra, palito, pero puede haber algún peligro químico, biológico también, ¿no? Entonces, vamos a ver más adelante cómo controlo acá esos peligros biológicos. Acá, si es un simple envasado, no hay forma de controlar, ¿no? Entonces, puede representar como dice acá, un PCC. Pero veamos. Si en caso se identifica un peligro y no hay ninguna medida de control para esa etapa o cualquier otra posterior, entonces el producto o el proceso debe ser modificado en dicha etapa o en una etapa anterior o posterior para que se pueda incluir una medida de control para ese peligro. O sea, lo que nosotros hay que es también ver cómo controlamos esos peligros, ¿no? Si sabemos que hay un peligro, hay que ver todas nuestras etapas de procesamiento y ver la forma cómo vamos a controlar. Entonces, identificamos los PCCs, vamos a hacer una serie de preguntas que van a ir ayudándonos, nos ayudamos con el árbol de decisiones, ¿no es cierto? Ya, por ejemplo,
Las preguntas que tenemos que hacernos. Nosotros tenemos hemos visto, ¿cierto? Nuestro diagrama de flujo. Tenemos acá nuestro diagrama de flujo. Ya hemos identificado materia prima, recepción. Acá tenemos selección, cortado. No sé, puede ser cocción. Me va a faltar acá. Quiero hacer algo de conserva. Ponemos algo más acá, envasado. Acá esterilizado. Acá hay el envasado y sellado, ¿no? Y el esterilizado acá. Entonces vamos viendo. Entonces nosotros hemos visto que para cada etapa acá hemos identificado peligros. Y acá en una de estas etapas hemos identificado algún peligro significativo para nosotros. Un peligro significativo. Por ejemplo, en el envasado puede haber presencia bacteriana, ¿no es cierto? Ustedes saben que en las conservas hay el Clostridium botulinum, ¿no? Que si no se le aplica a una temperatura adecuada, eso puede persistir y puede causar la muerte a la persona que consuma esa conserva, ¿no? Entonces, miren acá, si yo no hago un buen envasado, puede representar un riesgo. ¿Hay una siguiente etapa que puedo controlar eso? Bueno, sí. Vamos viendo el árbol de decisiones. ¿Existen medidas preventivas para el peligro identificado? Medidas preventivas. La cocción, bueno, ya. Sí, pongamos sí. Nos vamos acá. Si decimos sí, esa etapa fue planificada específicamente para eliminar o reducir el peligro a niveles aceptables. Si es que fue planificada para medir a niveles aceptables, ahí hay que poner sí, ¿no es cierto? Entonces, si es sí, pasamos acá. ¿Hay una etapa posterior que elimine los peligros o reduzca los niveles aceptables? Si no hay ya una etapa posterior para el envasado, sí hay. Va a ser el esterilizado, ¿no es cierto? Ahora, si nosotros nos referimos solo al esterilizado y nos hacemos esta pregunta, ¿hay una etapa posterior que elimine los peligros o reduzca los mismos a niveles aceptados? Después de la esterilización ya no hay nada. Solo es un shock térmico y luego lo vamos a a embalar, poner en las cajas, ¿no? No hay ya un siguiente, entonces sí es un punto crítico de control. Y sobre este punto crítico de control es que nosotros vamos a actuar más adelante. ¿Ya? Vamos a actuar más adelante. Este es un tema que hay que verlo con bastante detalle y hay que revisarlo. Para los que primera vez están viendo esto, pues necesitamos hacerlo con más profundidad y también repetirlo, ¿no? Pero lo importante es que tomemos en cuenta de que hay toda una metodología que hay que seguir para poder determinar esto. Sí, es un punto crítico de control. Ya les decíamos de que sobre ese punto crítico de control nosotros tenemos que ver cómo establecemos los límites críticos, ¿no? Una vez que vemos que eso es un punto crítico de control, nosotros tenemos que establecer los límites críticos. Los límites críticos para cada uno de los puntos críticos. Entonces, ¿qué nos va a ayudar esto? Los límites críticos van a establecer la diferencia en cada PCC entre productos seguros y peligrosos, de tal modo que se mantenga el proceso dentro de los límites de seguridad. Y acá sí nosotros vamos a tomar en cuenta que se tienen que incluir parámetros que sean medibles. Por eso se llaman límites, ¿no? Entonces ahí vamos a tener que tomar en cuenta qué límites. Temperatura de esterilización, 100
121.1, no, 121 grados Celsius, ¿no es cierto? Entonces, para la esterilización comercial de las conservas. Entonces, ¿qué debemos medir? ¿No es cierto? Vamos a tomar en cuenta la temperatura y tenemos que establecer esos límites. Nosotros podemos bajar de esa temperatura, podemos bajar menos de 121 si yo sé que voy a esterilizar o voy a eliminar el Clostridium botulinum a esa temperatura. ¿Debemos bajarlo? No, ¿no es cierto? Mi límite crítico, mis límites críticos van a ser inferior, ¿no es cierto? 121 y un límite crítico superior que tendremos que establecerlo, no sé, 121.9, una cosa así. Pero jamás menos de 121, porque ahí ya estoy saliendo. Entonces, esto es lo que se controla acá, la temperatura, ¿no es cierto? Esa temperatura es que a nosotros no nos puede fallar, porque de lo contrario, no estaríamos nosotros controlando ese peligro biológico que es el Clostridium botulinum. No vamos a poder controlar y por lo tanto nos va a salir de las manos y eso ya sí, ya no estaríamos garantizando la inocuidad de estos productos. Entonces, esto es solamente un ejemplo, o sea, para cada tipo de producto hay que ver en su diagrama de flujo cómo es cada una de las etapas e ir haciendo este análisis. Por ejemplo, vamos a ver acá límites críticos y para algunos tipos de peligros, ¿no? Por ejemplo, el peligro de tipo biológico acá. Ya hablamos, pueden ser bacterias, virus, hongos, mohos. Dice, enterobacterias patogénicas que no forman esporas. El punto crítico puede ser en la etapa de pasteurización. Límites críticos, 72 grados Celsius por 15 segundos, como mínimo. O sea, no puede ser menos. Si nosotros nos salimos de esto, ya estamos mal, ¿no? Fragmentos de metal, ¿no? Acá, detectores de metal. Los límites, cero, no sé, acá ponemos, no sé, entonces, dependiendo de cómo se quiera, ¿no? Cero presencia de metales. Acá es este ejemplo que han puesto es fragmentos de metales más grandes de 0, milímetros. O sea, esos hay que eliminarlos. Si se nos pasan más grandes, pues ya también salimos del límite. Bacterias patogénicas como Salmonella, Listeria, Campylobacter o el Vibrio spp, como punto crítico en la etapa de deshidratación, nosotros tenemos que controlar el AW menor a 0,85 para controlar el crecimiento de productos deshidratados, ¿no? Nitrito en exceso, ¿no es cierto? Cuando se utiliza esto en embutidos, hay que ver en la etapa esta de la salmuera, hay que controlar. Nuestro límite crítico, máximo 200 ppm de nitrito de sodio en el producto terminado. O sea, nosotros tenemos que controlar eso, que no se pase de los 200 ppm. Ya hay normas también que hay que tomar en cuenta, las legislaciones específicas que habíamos señalado. Esas normas nos van a ayudar también a establecer estos límites, ¿no? Tiene que estar todo bien fundamentado. La toxina botulínica en la etapa de acidificación, pH máximo a 4,6 para controlar Clostridium botulina en alimentos acidificados. O sea, el producto debe tener un pH 4,6. Alérgenos alimentarios.
en el rotulado hay que señalar, ¿no es cierto? Ustedes habrán visto algunos productos que señalan, este producto ha sido procesado en maquinarias donde se procesan también maní u otros tipos de alérgenos, ¿no? Porque eso es importante señalarlo porque hay muchas personas que son alérgicas y bueno, y no es que sean, o sea, esas pequeñas alergias. Ustedes saben de que hay personas alérgicas y que pues un simple contacto con algún alimento que tenga este alérgeno les va a producir una reacción alérgica y si no es bien controlada, pues puede causarles inclusive la muerte, ¿no? Eso es importante saber. Acá en nuestro país todavía no está tan desarrollado este tema de los alérgenos, se dicen en la etiqueta algunas cosas, pero no es como en otros países que sí está mucho más tratado, mucho más conversado, difundido, es decir, ¿no? Entonces, si es un alérgeno, pues hay que tomar en cuenta el rotulado. Inclusive, fíjense, el rotulado. El rotulado debe estar legible con la relación completa de los ingredientes, ¿no? Hay que colocar ahí todos esos ingredientes que tiene el producto o, como les decía, hay que señalar si ha sido procesada, por ejemplo, en una línea que procesan maní, soya o algún alérgeno que pueda tener. La histamina es otro problema, un peligro. En hidrobiológicos más, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser nuestro límite crítico? 25 ppm de histamina en la evaluación de atún. ¿Y por qué la histamina? La histamina también, ¿qué nos va a producir? Nos causa alergias, ¿no es cierto? Intoxicaciones. Entonces, y hay gente que es alérgica y pues o pues puede producir, ¿no? Si uno no tiene y consume estos alimentos con alto contenido de histamina, pues nos van a generar esa alergia y lamentablemente no vamos a poder consumir nunca más ningún tipo de producto hidrobiológico que pueda causar este tipo de alergias, ¿no? Entonces, tenemos los PCCs, los límites críticos, y esos límites críticos en la práctica se tienen que controlar, ¿no es cierto? En la etapa que nosotros hayamos determinado. Eso es importante. Acá hay otro ejemplo, uno de límite crítico y límite operacional, ¿no? Lo que yo les hablaba, el límite superior, límite inferior, ¿no? Bueno, aclarando acá, límite crítico, por ejemplo, en acidificación, pH 4,6, pero yo puedo trabajar, o sea, me puedo autogenerar este límite operacional con pH 4,3. O en deshidratación 0,84 de AW, pero yo pongo mi límite operacional 0,80, ¿no? Por un tema de seguridad. Envase en caliente, 80 mi límite crítico, pero para seguridad mía, mejor le ponemos 85. El corte, 2,5, pero mi límite operacional es 2. ¿Ya? Ahora el monitoreo. El equipo HACCP, recuerden, el equipo HACCP debe especificar los criterios de vigilancia para mantener los PCCs dentro de los límites críticos. No pensemos de que ya establecimos nuestros límites críticos, sino que solo se va a controlar. No, se tiene que establecer una serie de acciones para vigilar que estos límites críticos se cumplan, ¿no? Y hay que establecer frecuencias y responsabilidades. ¿Quién va a hacer eso? Eso hay que determinar. Entonces, este monitoreo, se realiza a través de un acto en secuencia planificada con observaciones o medidas de parámetros de control para evaluar si un PCC está bajo control. Si no controlamos límites críticos, nuestro PCC está fuera de control. Entonces ahí van a fallar, ¿no es cierto?
Si hay un PCC fuera de control, más adelante viene eso, se establecen las medidas correctivas. Entonces, esto es lo que corresponde al monitoreo, ¿no? Revisar estos, controlar estos límites críticos. ¿Para qué controlamos esto? Para ver si cómo está funcionando nuestro sistema HACCP, ¿no? ¿Cómo está? ¿Está bien? ¿No está bien? O sea, si nuestro sistema de PCCs está cumpliendo o no con controlarse y ver de repente cómo vamos, ¿no? ¿Se controló? ¿No se controló? ¿Qué cosas hay que hacer para controlarlo? Además, determinar cuando el nivel de desempeño de los sistemas lleva a la pérdida de control del PCC, ¿no? O sea, cuando hay un desvío de un límite. ¿Qué hacemos? Por ejemplo, un desvío de un límite. La temperatura se nos fue, ¿no es cierto? Ya no llegó ni siquiera a 80, llegó a 75. ¿Y qué pasó? ¿Por qué? ¿No? Entonces, todo eso nos ayuda a ver todo este monitoreo, cómo es la situación exacta y qué cosa es lo que vamos a establecer. Además, este monitoreo incluye los registros. Eso es importante, ¿no? Siempre tiene que haber registros, siempre, porque eso nos va a ayudar mucho a tomar medidas correctivas, a hacer las mejoras que necesita todo, ya sea a nivel de todo el proceso, a nivel de un punto crítico, o ver qué está fallando, ¿no? El personal no está cumpliendo, el equipo HACCP no se está preocupando. Entonces, esa es la parte de monitoreo. Cuando sale, no se controla ese punto crítico, es decir, cuando este PCC no está bajo control, entonces, es decir, sale de control, hay que ejecutar algunas acciones correctivas, ¿ya? Entonces, esta acción correctiva se va a hacer cuando el monitoreo indique que ese límite se ha desviado, ¿no es cierto? Esa temperatura que se mencionó se desvió, no llegamos a los 80, ¿no? Menos de 80, 79, 78. ¿Qué pasó ahí, no es cierto? ¿Qué acción? A ver, pregunto, ¿no? Si llegó solamente hasta 75, estoy fuera del límite, ¿no es cierto? ¿Qué voy a hacer con todas esas conservas? ¿Qué hacemos? ¿Qué haríamos? Paramos la línea, ¿no es cierto? Pueden haber acciones rápidas, paralizar la línea, dependiendo, puede haber algún tipo de reproceso, ¿no? O se desecha el producto. Entonces, en estas acciones correctivas se tiene que especificar cuáles son esas acciones correctivas y quiénes son los responsables de llevarlas a cabo. ¿Ya? Eso es importante que lo tengamos bien precisado, bien precisado. Bueno, el tema de registros para cada tipo en los puntos críticos de control, el control de los límites, se debe establecer el mantenimiento de registros que documenten el sistema HACCP en general, ¿no? ¿Qué son estos registros? Simplemente que estos registros son la prueba, que están escritas y que van a documentar algún acto de lo que ha pasado en nuestra planta, ¿no? Ahí está todo. Y no vale que se registre después de una semana. Tiene que ser en simultáneo a cómo se van dando las acciones. Entonces, si ustedes no tienen registros, no nos sirve, no pasa nada. O sea, si va la autoridad, ustedes dicen, solo muestran su plan, no sirve. Tienen que mostrar todos sus registros. Es más,
Bueno, les van a pedir. Si ustedes dicen, ah, no, esto no, la autoridad les va a pedir. Entonces, porque estos registros son esenciales para revisar la adecuación del plan HACCP y la adhesión del mismo sistema dentro del plan. Entonces, finalmente, cuando todo ya, digamos, se ha trabajado, lo que nosotros tenemos que tener es un plan HACCP. Todo ese plan HACCP se tiene que aplicar en la planta. Algunas cosas lo hemos venido señalando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene este plan? El fabricante debe consignar en el documento del plan HACCP los siguientes puntos: nombre y ubicación del establecimiento productor, política sanitaria y objetivos de la empresa, el compromiso gerencial. Les dijimos, ¿no es cierto? Si no hay compromiso de la gerencia, esto no camina. Tiene que haber un compromiso real. El diseño de la planta, quiénes son los integrantes y funciones del equipo HACCP, y todo lo demás que ya hemos visto: descripción del producto, uso previsto del alimento, el diagrama de flujo, análisis de peligros, puntos críticos de control, los límites críticos. Ah, recuerden que solamente hay límites críticos para cada punto crítico. ¿Ya? Solamente hay límites críticos para cada punto crítico de control. El sistema de vigilancia, las medidas correctivas, el sistema de verificación y todo lo que son formatos. Entonces, ahí tenemos nosotros todo lo que es, todo esto de acá, lo que debe contener nuestro plan. Y lo que hemos venido señalando son algunas cosas de cómo se elabora el plan e inclusive como algunas pequeñas pinceladas de cómo se debe ejecutar algunas acciones. Entonces, creo que ahí termina mi presentación. No sé si tendrán alguna consulta. Hemos hecho así general ya la aplicación de HACCP, o digamos un poquito más detallado ya se podría hacer a través de un taller, que es importante, ¿no? Todos los que trabajan en planta o los que estamos en el rubro de alimentos debemos conocer esto, ¿no? Porque todas las empresas procesadoras es obligatorio que las apliquen. A ver. Ok, ingeniera, sí, ya culminó con la conferencia, ¿no? Sí, sí, ya. Bien, ingeniera, vamos a pasar a ver algunas preguntas que tenemos de parte de los participantes. A ver si los participantes que están ahí podrían formular sus preguntas, o en tal caso podríamos hacer como un foro de conversatorio de algunas, con respecto al tema. Ustedes me indican con una manito, ahí pueden levantarlo para yo habilitarle el audio. Bien, hay una pregunta de Rubí. Nos dice, ¿quién da la opinión técnica favorable sobre la implementación de sistemas de eliminación de residuos sólidos agrarios, como plumas, órganos condenados, y también con respecto a residuos líquidos generados en camales y centros de faenamiento de aves? Ya, en ese caso le corresponde todo lo que son productos pecuarios, agropecuarios en general. La autoridad sanitaria es SENASA. Es SENASA, ¿ya? ¿Hay alguna pregunta más? Buenas A ver, por noches. favor. Sí, buenas noches, a ver. Una consulta. ¿El sistema HACCP es considerado como un sistema de inocuidad, de calidad, o es que cumple ambos aspectos? El sistema HACCP es para garantizar lo que es principalmente inocuidad de los alimentos, ¿ya? Eso es la función principal
del sistema HACCP.